se habla de que el futuro va a ser así, ¿no? Como que un libro lo vamos a poder cargar a través de Wi-Fi en nuestra mente. Me intriga mucho, ¿no? Porque obviamente no espero como una respuesta de tu parte con tan poca información, pero creo que vivimos en una época en la cual hay cambios tan rápidos que por primera vez en la historia es poco difícil de prever, ¿no? Hacia dónde vamos como sociedad. Pero al mismo tiempo me parece contraintuitivo y muy gratificante el poder ver cómo el formato de... Todos los formatos de que hemos hablado hoy, ¿no? Están resistiendo, ¿no? Esta tendencia de... No sé, de ya no leer, de que los niños pasan en las apps como embobados. Sí. De esta máquina capitalista, ¿no? Que lo único que hace es alimentar el algoritmo y volvernos estos consumidores en los cuales vamos en piloto automático en la vida y no sabemos sobre todas estas obras, ¿no? Sí, o sea, también evidentemente lo malo del algoritmo es que te encierra en una burbuja. Y yo también creo que los libros te sacan de esa burbuja. Y yo siento que una persona culta no es una persona que sabe cosas, es simplemente una persona más consciente. Y mientras más estás metido en el algoritmo, eres menos consciente porque te vas encerrando en una burbuja. Pero mientras más lees, sales un poco de la burbuja y eres más consciente, más culto. Que es algo que quisieras ver que pase en un país como el nuestro, en el Ecuador, en tu industria. Lo que quisiera prácticamente es que haya más lectores. O sea, que haya más consumidores. Porque igual, obviamente, yo entiendo que o sea, los libros son como, digamos, la alta cocina, ¿me entiendes? O sea, la alta cocina es un fenómeno que solamente se puede dar en países que ya han erradicado el hambre. Entonces, si ya satisfacen sus necesidades básicas, pueden pensar en estas cosas más refinadas. Entonces, yo entiendo que mientras el país tenga necesidades, la literatura y el cine van a ser lujos. Entonces, yo entiendo eso. Entonces, yo sé que esto es a largo plazo. Pero lo que sí quisiera un poco es mostrarle a la gente que no es tan difícil leer a Shakespeare. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué Shakespeare te puede salvar la vida? ¿Por qué el Quijote te enseña a relacionarte mejor con el fracaso? ¿Por qué es importante leer a Mary Shelley, leer a Jane Austen, leer a Emily Bronte, leer a Marguerite Duras, a todas estas autoras femeninas que te hacen entender lo femenino desde otra perspectiva y te hacen más conscientes? Entonces, para mí, el valor más práctico que le he encontrado a la cultura y a la literatura es ser más consciente. No ser mejor, ni más inteligente, nada de eso. Solamente ser más consciente. Y saber expresar y saber entender con asidua perfección, podría decirlo, el sentir tuyo y practicar el ascetismo, que es prácticamente entender el trasfondo de las palabras de la otra persona. Y qué formas de ver la vida te llevan a tal lado o a tal lado. ¿Crees que todos buscamos ser más conscientes? O sea, a ver, es una meta que debemos buscar como sociedad. Porque, y lo digo como en forma mitad afirmativa, mitad pregunta. Porque se me viene a la mente esta frase de, bueno, la ignorancia es felicidad. Sí. Muchas personas vienen a este mundo y dicen, bueno, yo quiero ser feliz. Y tal vez justo el ignorar este nivel de conciencia, tal vez les mantiene felices, ¿no? Sí. Entonces, habiéndote dicho eso, si tú pudieras ser un poco más feliz, pero menos consciente, ¿seguirías escogiendo ser más consciente? O sea, digamos, el Quijote te enseña eso. O sea, el Quijote es este ignorante feliz. Y lo ideal es que tú sepas en qué momento trastocar los hechos para que no te duelan, pero sin perder objetividad. Para mí ese es el ideal. Y el Quijote te enseña eso. Y también el Idiota de Dostoyevsky te enseña eso. O sea, el Quijote, ¿qué es lo que hace? El Quijote fracasa, pero su perspectiva le hace reconfigurar ese fracaso hacia algo más productivo. Él esconde el fracaso porque es un psicópata, porque es esquizofrénico. Pero el Sancho le hace ver que no, que el fracaso está ahí. Y ya cuando lees el segundo libro del Quijote, el Quijote desarrolla esa habilidad de saber cómo recontextualizar sus fracasos. Y entonces, sí, estás consciente que fracasaste, pero al mismo tiempo tienes esta habilidad de recontextualizar el fracaso en algo menos doloroso. Y para mí eso es el ideal.
O sea, yo creo que el que te da la respuesta, eso que me dices, es el Quijote. Interesante. Ya como para ir cerrando, que esta gran plática ha sido bien, bien interesante. Yo domino otros temas. Hoy salí un poco de mi zona, pero ahí es donde está justo el crecimiento. Entonces yo encantado de estar acá e incomodarme un poco contigo. Sí. Libros que la gente debe leer antes de morir. Importantes. Sí. Libros que a ti te cambiaron la vida. Pueden ser... Yo sé que me puedes dar 100, pero sí. Vamos con 5. Con 5. O sea, el libro que más me ha cambiado la vida no es ni de literatura, ni de dramaturgia, ni nada. Es un libro de finanzas. O sea, es El hombre más rico de Babilonia. No sé si lo has leído. Sí. Ese libro a mí me cambió la vida. Es muy bueno. Es muy bueno. De hecho, me subió la autoestima porque después de leer ese libro entiendes dónde está la riqueza. Entiendes quién realmente maneja la riqueza. Entiendes que, yo que sé, que el panita que tiene 3 puestos de taxi en el terminal tiene mucho mejor patrimonio que el que trabaja en la universidad. Y entonces como que te da una mejor perspectiva de las cosas. Así es. Y te evita estarte comparando con otros. O sea, ese libro te libera de la condena del Instagram de compararte con el éxito de otros. Sí. Y yo siempre... Es cada vez más fuerte, ¿no? Es cada vez más fuerte. Yo, cuando lees ese libro ya entiendes dónde está la riqueza. Y ya te deja de afligir esa comparación nefasta con el Instagram. Después, para hombres, Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Crimen y Castigo de Dostoyevsky te enfrenta a los peores traumas que un hombre se puede enfrentar. O sea, la incapacidad de poder defender a una mujer cercana. Es el peor trauma y te enfrenta a eso. Y también es un cuestionador de moral brutal. Segundo, el Quijote. O sea, la gente dice, es que no le entiendo. Hay un manual chiquitito de Miguel de Unamuno que te explica el Quijote. Te explica en pasos sencillos. Entonces tú puedes leer en qué consiste el capítulo y puedes leerlo. Y lo vas a entender y lo vas a disfrutar. El Quijote es demasiado bueno. Es demasiado bueno. Cada capítulo es una enseñanza tan profunda, tan filosófica. Y sobre todo después de leer el Quijote te vas a relacionar con el fracaso de una forma mucho más saludable. Y vas a poder ser feliz siendo consciente. El cuarto... les recomendaría 100 años de soledad. Siento que es una obra que todo el mundo ha leído, pero siento que es, si quieres dedicarte a la escritura, para mí es el balance perfecto entre narrativa y dramaturgia. Es una narración impecable. 100 años de soledad. Y finalmente, un empate entre Otelo de Shakespeare y Las 3 hermanas de Chekhov. Otelo de Shakespeare porque te enseña cómo funciona la manipulación y Las 3 hermanas de Chekhov porque te enseña prácticamente cómo cuando estás muy cómodo con tu vida es cuando más tu potencial está en riesgo. Entonces si entiendes eso vas a entender qué es la melancolía, qué formas que a veces una forma cómoda de ver la vida te lleva a la melancolía, a la depresión, a la desolación. Y digamos, esas son debilidades con las que no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Si te falta algo, puedes luchar por eso. Pero si ya no hiciste las cosas, ya no puedes hacer nada. Y Chekhov te ayuda mucho a eso. Interesante. Como mensaje final, que sea un poco motivacional y también funcional para todas aquellas personas que crecieron, tal vez no leyendo, pero sí jugando videojuegos, viendo muchos animes, viendo muchas series, y que ven el estar detrás de estos proyectos como algo muy lejano, ¿no? Y que hoy estoy frente a alguien que está haciendo lo posible, ¿me explico? ¿Qué le podrías decir a todas estas personas? O sea, lo que les podría decir es que cada vez es más fácil vivir del arte. Cada vez es más fácil. No vas a vivir como la expectativa del millonario que viaja y que vive de sus libros. No. O sea, tienes que ser un híbrido entre creador y marketero, sí o sí. Si no sabes contabilidad, si no sabes qué cosas le gustan a tu público, si no aceptas que tu público mejora la obra, tu obra no va a llegar a ningún lado. Entonces, mi motivación es sí, cada vez es más posible. Cada vez es más fácil a través de redes sociales encontrar tu nicho. Y tu nicho te puede ayudar a vivir de eso. No necesitas millones de seguidores para vivir de esto. No necesitas millones. Necesitas trabajar bien los que tienes
Y eso, o sea, cada vez es más posible, pero tienes que darte la tarea de esta otra parte media empresarial, de marketing, de contabilidad y de todo eso, y de entender cómo funcionan los nichos. Entonces, si entiendes eso, yo siento que vas a poder, digamos, sentir el placer y el regocijo de que a la gente le interesa lo que dices y lo que escribes. Para la gente que te va a empezar a seguir desde hoy, ¿qué es lo que se viene para tu marca personal, para tus proyectos? ¿Qué es lo que te ves haciendo los próximos meses, años? Sí. Como les había mencionado, estamos escribiendo el libro de los 6 paradigmas. Ahora solamente está publicado el de Chekhov, pero ya estamos escribiendo el de Frankenstein, el de Mary Shelley, y vamos a sacar una colección con los 6 paradigmas. Todos los meses hago talleres. O sea, si quieren aprender sobre poesía, sobre lo que quieran, todos los meses hago talleres. Y también estoy empezando a escribir una novela de ficción, pero eso es a largo plazo. Pero lo que sí se vienen son más talleres, novelas de ficción y el libro de los 6 paradigmas. Buenísimo. Kevin, qué gustazo. Igual. ¿Dónde puede seguirte la gente y en qué red social estás más activo? Pueden seguirme en TikTok, estoy como El Pelado Shakespeariano o Kevin235. En Instagram como Luna Kevin 218 o igual El Pelado Shakespeariano. Y en YouTube también como El Pelado Shakespeariano. Ahora sí en todas las redes estoy activo, en todas trato de subir contenido, pero si quieren hacerme una pregunta directa, los viernes y los sábados siempre hago live. Entonces ahí pueden preguntarme lo que quieran en el live. Qué chévere. ¿Dónde haces el live? El viernes hago en Instagram y el sábado hago en TikTok. Chéverísimo. Kevin, qué gustazo. Igual, Charlie. Gracias por el espacio.